¿Cómo te va, Barto? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Buen día. Pensé que me vas a decir, hoy puede ser un gran día. Bueno, sí, puede ser un gran día, pero digo, además de eso, porque es jueves, o es jueves anticipándose viernes Exacto. feriado, fue el día después. Sí, antes no me quiero olvidar de mandarle saludos a todos los trabajadores, los que tienen la suerte de tener trabajo, ¿no? Y los que no también, porque también son trabajadores, ¿no? Así que, bueno, esperemos que mañana, bueno, no sé si disfrutar, pero por lo menos estar en familia y compartir un rato el Día del Trabajador. Bien ¿Mm? hecho, bien hecho, bien dicho, Bueno, bien dicho. Bien, bueno, ¿qué hablemos ahora quedó de de lo que, ayer? que pasó ayer. Bueno, mira, como suele pasar en estos casos, digamos, hay una visión que es la visión del gobierno. El gobierno cree que salió airoso Manuel Adorni ayer de la presentación ante diputados, que contestó todas las preguntas que se le habían hecho, si bien, como sabemos, quedó pendiente lo que tiene que ver con este una suerte de rendición de cuentas, si quiere, sobre su actividad económica financiera, ¿no? Que es el punto que lo dejó en el centro de la escena política hace más de 40 días ya al jefe de gabinete Manuel Adorni, que recordamos ayer estuvo en el Congreso brindando el informe mensual que debe hacer en la Cámara de Diputados. Por un lado, lo que trató el gobierno es decir, bueno, vamos a separar las cosas. Esto no es una interpelación, esto no es una cuestión que tenga que ver con personalmente con Manuel Adorni, sino que el gobierno informa al Congreso de cómo están las cosas. Ya les comentábamos que la presentación de Adorni parecía más el mensaje de un presidente a la Asamblea Legislativa cuando tiene que dar estado o dar cuenta del estado de la nación, ¿no? Esto es lo que hizo Adorni. Habló sobre los 2 últimos años, cuando en realidad tendría que haber hablado de lo actuado en el último tiempo, ¿no? Pero bueno, sacando ese detalle, Claro, que forma, fundamentalmente, sí, Barto, fundamentalmente porque Adorni es jefe de gabinete hace 3 meses. claro, claro. Además era la primera vez que iba al Congreso. Claro. Entonces, bueno, vemos ahí lo que formó parte de la estrategia del gobierno para la presentación de Adorni. No hablar, como ya les veníamos adelantando, ¿no? Echar la culpa de todos los males del país a lo que hizo los gobiernos anteriores, que alguna responsabilidad tienen, sin ninguna duda, sobre la situación actual, pero no es la primordial, porque este gobierno ya lleva 2 años y medio en el poder, casi prácticamente 2 años y medio. Entonces, ya es hora de dejar atrás los mensajes que tienen que ver con el pasado y empezar a hablar del presente y del futuro, cosa que en el día de ayer no lo vimos tan claramente. Y por el lado de la oposición, de los medios en general, del análisis político, es que Manuel Adorni sostuvo una posición, si se quiere, desde el punto de vista de la imagen, ¿no? De lo que nos vimos a un jefe de gabinete que sí respondió las preguntas, que lo hizo en tono, salvo en algunos puntos calmado, pero todo leído, todo, absolutamente todo. Lo que llamó la atención, porque esto tiene que ver con otra cosa que ayer no comentamos, querido Abelardo, que es el método que eligió el oficialismo para llevar adelante este informe del jefe de gabinete. En general, el jefe de gabinete habla una hora, habla el tipo que tiene determinado para hacer la primera exposición y después empieza a responder las preguntas. Pero no hay cuartos intermedios. Y lo que ayer se hizo es dar ese informe, pasar a un cuarto intermedio, escuchar la primera parte de las preguntas, pasar a otro cuarto intermedio, escuchar la segunda parte de la pregunta, pasar a un cuarto intermedio, y la tercera parte de las preguntas y otra vez la misma metodología, con lo cual, por eso vimos a un Manuel Adorni que prácticamente no levantó sus ojos de las páginas que tenía, de los papeles que tenía en su estrado, O ¿no? sea que se llevaba, a ver, déjame entender, se llevaba las preguntas escritas, iba a un cuarto intermedio, con sus Claro, asesores, contestaba todo por escrito, venía, sí. volvía y las leía, ¿así fue? Y es lo que uno, pero además de esto, la duda que uno tiene es cómo en tan poco tiempo pudieron escribir respuestas
tan extensas en algunos casos, ¿no? Con lo cual estamos viendo que algunas ya estaban preparadas. Vamos a recordar que hubo 2.500 preguntas que se le acercan primero. Esto es de práctica, ¿no? Se envía por escrito las preguntas. Es usual, querés decir. Sí, claro. Tal cual. Se envían las preguntas y en base a eso también se lleva adelante la sesión, ¿no? Pero después surgen otras preguntas. Lo llamativo, lo que a mí me llamó la atención es justamente la celeridad, digamos, por más que hubiera cuarto intermedio, en la celeridad en las respuestas escritas, además. Lo cual para algunos es una demostración de que no había tanta expertise por parte del jefe de gabinete sobre los temas del Estado, ¿no? Porque pocas veces hemos visto, sí, hay cosas puntuales que tenés que responder, tenés que tenerlas escritas, que son los datos estadísticos, claro. Los datos económicos y demás. Eso sí, es comprensible. Pero bueno, en rigor quedaron, ya te digo, para el gobierno un acto que, según ellos, favoreció al gobierno, que lo dejó en otra posición a Manuel Adorni, e insatisfacción en general porque el motivo, es cierto lo que dice el gobierno, en cuanto a que este informe no tenía que ver con lo que pasaba con la situación patrimonial, y judicial, también, porque está en manos de la justicia, sí, ¿no? Sí. Tenía que ver con el informe que un jefe de gabinete tiene que dar al Congreso, pero era inevitable que este tema estuviera ahí presente, porque fue muy escandaloso todo este tiempo y con todos los datos que se conocieron posteriormente, y un dato realmente un dato aparte, pero que tiene que ver con el fondo de la cosa, es la actitud del presidente Milei, ¿no? Me causaba risa cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, le llamaba la atención a un diputado radical porque no lo trataba, porque lo tuteaba a Manuel Adorni y le pedía, lo interrumpió creo que 4 o 5 veces Martín Menem, ese diputado, para decirle que tenía que tratarlo de usted. Y en un momento le dice, esto no es una cancha de fútbol, ¿no? Pero había que ver los palcos. Ahí estaba la cancha de fútbol, inclusive el propio presidente, gritando en algunos casos desaforado contra los diputados opositores, ¿no? A la izquierda le dijo, ustedes son responsables de la muerte de 150 millones de personas. Bueno, estos exabruptos a los cuales nos tiene acostumbrado el presidente Javier Milei, y que completó tanto en la entrada en la salida, cuando se cruzó con periodistas que le preguntaron cuál era su opinión sobre la presencia de Adorni, y su respuesta fue, ustedes son chorros, corruptos y chorros. Eso le dijo a los periodistas. A los periodistas, además que son trabajadores de prensa, digamos, son laburantes, como se dice comúnmente, que no están en una posición encumbrada dentro del periodismo, que cumplen su tarea diariamente en el Congreso, cubriendo las peripecias legislativas, sí, claro. Y la verdad que la respuesta fue desafortunada. Claro, como la gran mayoría de los cronistas móviles, te ha tocado a vos hacer ese trabajo, que en realidad no son ni propietarios de medios ni tienen un nombre como para encabezar un programa. Sí, o una posición de poder dentro de los medios, ¿no? Distintas a las columnas editoriales, donde uno puede, bueno, ahí pensar de otra manera. Igualmente, digo, esto demuestra la pelea permanente que tiene el gobierno con el periodismo, y que forma parte de una estrategia que también se implementa o se ha querido implementar en otros lugares del mundo, ¿no? Un tema que alguna vez vamos a abordar un poco más con profundidad. Y también, Barto, para no digo abroquelarnos detrás de una profesión o de un gremio, pero también que no suena como una defensa corporativa, claro, porque no lo es. Cualquiera de nosotros se puede sentir tocado en ese sentido, ¿no? Claro. Injuriado, porque tiran corrupto, chorro. La verdad que es una injuria que el presidente de la nación, claro, digo, además lo diga así públicamente y con su rostro. Hay que ver la imagen.
totalmente desencajado, ¿no? Que la pregunta fue cuál era la opinión sobre la presencia de Adorni, y lo más duro que puede haber preguntado un cronista es, que se escuchó también en esas imágenes, es ¿Adorni es un corrupto? En tono de pregunta, no en una aseveración. Pero bueno, lo que sí quedó flotando en el aire, sigue estando flotando, ¿por qué el gobierno, y con esto cierro, por qué el gobierno hizo una defensa tan férrea de Manuel Adorni? Cuando lo venimos diciendo desde hace rato, los ministros son fusibles, es al revés, los ministros protegen a los presidentes, no los presidentes protegen. Si bien, por supuesto, hay un ida y vuelta, ¿no? Si alguien pone a una persona de su confianza en un cargo tan importante como la jefatura de gabinete, puede haber una defensa, no decimos que no, pero la exposición pública, al ir, te decía ayer, prácticamente paralizada la Administración Pública Nacional, porque estaba todo el gabinete ahí, todos los ministros del Gabinete Nacional, el presidente, presentes en esa sesión, bueno, hacen dudar, pensar por qué tanto, ¿no? Y algunos advierten que esto podría tener que ver con justamente la cuestión del fondo, con el financiamiento que ha tenido, si se quiere, para denominarlo de alguna manera, el propio Manuel Adorni para cambiar su posición patrimonial en tan poco tiempo. ¿Y por dónde miran algunos? Bueno, en la posibilidad de que haya sobresueldos. ¿Y esos sobresueldos de dónde vienen? Es la otra pregunta que muchos se hacen. Si es del sector privado beneficiado por las políticas del gobierno o de las propias arcas del gobierno. En algún momento hubo una causa judicial en la época de Menem, recordarás, por sobresueldos que se pagaban en el gobierno nacional. Y bueno, esta es una práctica que después fue muy controlada justamente para evitar estas cuestiones, ¿no? Esta es una gran pregunta que todavía no tiene respuesta, el por qué, más allá de lo político, una defensa tan férrea de la figura de Manuel Adorni. Barto, como siempre, el agradecimiento por esta mirada siempre equilibrada, sesuda, ubicada, pero fundamentalmente hoy el reconocimiento por el Día del Trabajador para mañana. Que pases realmente bien, nos vamos a reencontrar el lunes. Igualmente para vos, Abelardo, y para todos los que componen esta emisión. Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Bueno.